la ceja. Ojo con esto, ¿no? ¿Sí? Tengo varios colegas que han tenido cirugías de párpados, ¿no? Usted tiene que ponerse el oftalmoscopio y arrimarse. ¿Qué hace el perro? Can la nariz o can el palo. ¿Listo? Entonces, si el animal no les da confianza, colóquenle osa. ¿Sí? O si ustedes están animando y el animal se pone nervioso, entonces le colocan osa. No vayan a hacer esto. Bueno, pues lo pueden hacer, ¿no? Uno tras de feo desfigurado, pues no importa. ¿Listo? Entonces, esto, o uno, lo que yo hago normalmente es que coloco la mano aquí, en el hocico. Si el animal me gruñe, cierro la mano y me retiro. ¿Listo? Recuerden que uno utiliza la mano inútil, ¿no? Los que somos zurdos, bueno, utilizamos la derecha. ¿Listo? Entonces, si nos muerde la derecha, pues no hay mayor problema, queda ahí uno inmovilizado, pero sigue escribiendo y sigue trabajando con la izquierda. Si ustedes son derechos, coloquen la izquierda. ¿No es cierto? Si los muerde, pues entonces un dedo menos ahí no importa de mucho, esa mano no sirve para nada, entonces ¿listo? Siguen trabajando con la derecha. Ese es el que casi todos tenemos. ¿Listo? Sí. La mayoría tenemos este tipo de cronoscopía. Viene con unas ruletas. Entonces, lo que hacemos es que, ¿no?, como nosotros vamos de afuera hacia adentro, recuerden que la parte de afuera la podemos examinar con una linterna, no necesitamos un oftalmoscopio. Pero si tenemos el oftalmoscopio, él viene con algo que se llama dioptrías, que son unos lentes. Y esas dioptrías, entonces uno las cuadra. No hay una forma de decirles con cuáles, ¿no? Hay unas referencias, sí, pero para personas que tienen visión normal. ¿Listo? Entonces, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos gafas, entonces la relación de las dioptrías cambian de acuerdo a la dificultad visual que nosotros tengamos. Entonces, a cada uno le toca irlas cuadrando. ¿Listo? Cuando usted las cuadra la primera vez, lo que tiene que ver es el par. Como es una lupa, ustedes tienen que ver con una magnificación del par. ¿Listo? Y la va moviendo hacia menor. ¿Sí? Izquierdo. Le voy a decir a Mario. Bueno, entonces vamos cambiando, ¿cierto? Si empezamos en 20, entonces el 15, el 10, ¿no es cierto? Y vamos entrando, y generalmente la parte posterior del ojo son negativas. Entonces menos 5, menos 1, menos 2, y en algunos, en los pictures vienen en rojo. ¿Listo? Entonces las positivas están en blanco y las negativas están en rojo. ¿Listo? Entonces, cuando uno llega a las negativas, empieza uno a ver el cristalino y empieza a ver el fondo de ojo. ¿Listo? Pero pues eso, si tenemos la oportunidad, pues hacemos una práctica en la profundización que no es significativa. Bueno. Entonces, según el modelo, se pueden elegir distintos tipos de haces luminosos. Eso es bien chévere, ¿no? Es bien chévere. ¿Listo? Entonces podemos elegir distintos. Hay uno que es redondo, ¿sí? Y hay unos que son en forma de ventanita, y uno lo que hace es correrlos, ¿no? Buscando los defectos, y vienen con luz de cobalto. ¿Listo? Vienen con una luz azul y vienen con una luz verde. Entonces, ¿se acuerdan que mirábamos, ¿no?, que con la fluoresceína, con el rosa de escala, uno puede magnificar los defectos con el tipo de luz? Entonces uno le cambia el tipo de luz y es el barrido, le permite ver cuando son muy pequeños, se les permite ver con mayor claridad. La media luna, círculo pequeño para pupilas mióticas, círculo grande, que es el más empleado, luz azul para visualizar lesiones teñidas con fluoresceína. Viene con cuadrícula, la cuadrícula es importante, ¿no es cierto?, para poder ver, yo creo que ustedes han dado cuenta, la mayoría no utilizamos historias clínicas de oftalmología. Utilizamos una historia clínica general. Pero cuando... déjame ver, por favor, así, ya que se sentó ahí, pues, la guardiana de la puerta. Porque es que escucho el profe y me distrae. Bueno, entonces, si ustedes se dedican a pequeños animales, ¿sí?, va a haber una historia clínica general, que es la que manejamos aquí en la clínica, que es la que manejan la mayoría de los consultorios. Cuando ustedes acaban de evaluar el paciente completamente, entonces pueden sacar su historia clínica por sistema específico, que tiene mucha más información.
Entonces, la cuadrícula nos va a servir para poder identificar en qué parte de los 360 grados de la córnea, ¿no es cierto?, se encuentra la lesión y poderla ubicar. Y la historia clínica de oftalmología pues trae unos ojitos, entonces uno coloca ahí en el ojito exactamente donde está la lesión. ¿Listo? Recuerden que ustedes tienen la ventaja hoy de la tecnología, cosa que no teníamos nosotros cuando nos graduamos, que son los celulares. La doctora Acevedo tiene videos de todo. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden hacer videos de los pacientes y esos videos les sirven, uno, para su documentación personal y dos, para ver la evolución de los cuadros clínicos en cualquier sistema. En piel es fundamental hacer videos, en ojos se pueden hacer los videos. ¿Listo? Si ustedes tienen pacientes ortopédicos, pues hagan el video después de que lo operan para que se den cuenta que sí salió caminando y después cuando se le tuerza el clavo, entonces ahí ya llega y usted el video nosotros se lo entregamos bien. ¿Listo? Entonces es una herramienta que nos sirve para defendernos, es una herramienta que nos sirve para hacer el seguimiento a los pacientes, ¿no? Hendidura para realizar cortes luminosos más precisos de la córnea, ¿no? La lámpara de hendidura. Entonces ahí está, ¿no? Miren la probabilidad de quedarse sin nariz uno, ¿no? Con un chihuahueño, ¿no? Entonces ahí está el aparatico, aquí está la apertura pequeña, la apertura mediana, la grande, la cuadrícula, la luz azul, la luz de cobalto y la luz verde. ¿Listo? Entonces, lo que hace uno es que va moviendo estos botoncitos y ahí va colocando cada uno de estas partes. ¿Sí? Y aquí es con la indirecta, ¿se acuerdan que es de lejos? Bueno, entonces manejo, se elige la lente de 0 dioptrías. Dioptrías tiene que ver con la relación de la refracción de la luz, y eso está dado, entonces, de acuerdo a la refracción de la luz hay un lente, y es de acuerdo a la distancia también. Eso quiere decir dioptrías. ¿Listo? Y observamos a distancia al paciente. Primero a distancia, recuerden que estamos viendo la parte externa, estamos viendo los párpados, y estamos viendo los bordes palpebrales, estamos viendo las cilias, ¿no? Entonces ahí estamos viendo. Aquí aprovechamos y vemos el temperamento del animal. Entonces, si nos muerde la mano, y la inútil, ¿no? La mano inútil. Progresivamente nos vamos acercando al individuo hasta que veamos el fondo ocular, ¿no? Esto es lo último que vemos, ya hemos hablado de ello. Entonces a continuación se van interponiendo los lentes, lo que les decía, uno va cuadrando los lentes para ir entrando, ¿no? Para ir aproximando, para poder ver. Cuando tenemos el ojo, entonces iluminamos aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? El paciente está acá y yo veo la cámara anterior aquí de lado, a 90 grados. Y si yo lo ilumino de frente, ¿sí? Me hago a 90 grados, ¿listo? Para poder ver la cámara, ¿sí? Siempre a 90 grados. ¿Se acuerdan que en radiología les enseñaban que tienen que ser ortogonales, ¿no? Las dos radiografías, ¿no? Que siempre tienen que haber dos radiografías. Aquí también, eso nos permite formarnos bien la idea de la tridimensionalidad del ojo. Entonces aquí está, podemos visualizar, y aquí ya sabemos que está la papila óptica, las vénulas, que generalmente son 3, ¿listo? Son un triangulito, ¿listo? Y las arteriolas, ¿no? Que son más pequeñitas, el tapetum lúcido, y eso es un tapetum, ¿no? Y la indirecta, aquí está el señor con unos lentes, ¿sí? Está más lejos, esta es más costosa, ¿sí? Se supone que esta es más exacta, ¿no? ¿Listo? Entonces por eso, ¿quién la utiliza? Los que se dedican a oftalmología. Pero es más precisa, es más exacta. Lo que pasa es que esta nos da las imágenes invertidas. ¿Listo? Esa es la diferencia. En la oftalmoscopía directa la vemos como es, y en la indirecta están las imágenes invertidas, entonces hay que hacer un proceso de adaptación a la persona que está haciendo el examen. Nos vamos para la otra, para la tonometría, que es otra de las pruebas que hacemos. La tonometría es para determinar la presión intraocular. ¿Sí? Lo más antiguo y pobre que podemos tener es la digital. Entonces utilizamos los dedos para medir. Como todo lo que hacemos, ustedes tienen que hacerlo primero en pacientes sanos. No vayan a hacer una tonometría en un paciente sospechoso de glaucoma porque no tienen un punto de referencia de la dureza del globo ocular. Entonces usted tiene que coger 100 perros, todos los que llegan al consultorio, a parpárselos. Y usted ya sabe, esa canica no se tiene. ¿Cómo es la textura? Cuando usted lo toca, ¿cómo le hace? De tal manera que cuando llega un paciente con glaucoma, se llega a los ojos y dice, ah, sí, está aumentado. ¿Cuánto? No sé, pero está aumentado. ¿Sí? Eso es lo más pobre. La tonometría digital y lo más inexacto, ¿no? ¿Sí? No nos va a servir de mucho, nos da una orientación. ¿Por qué no utilizamos los pulgares? Son más grandes, ¿no?
sería mejor, ¿no? Tiene impulso, ¿no? Son el único dedo que tiene impulso. Entonces no nos sirve, ¿no? Y de ahí tenemos otro que es asequible, sino que es un poquito incómodo el manejo, que es el tonómetro de Schultz. ¿Listo? Como les comentaba, yo creo que se lo vi alguna vez a la doctora Jimena. No sé si lo tenga todavía o pero creo que sí se lo vi ahí. Se necesita, el problema es cuando lo utilizamos, la cabeza tiene que estar hacia arriba. ¿Sí? Y el tonómetro se coloca de esta manera en la correa. ¿Sí? Tiene que quedar paralelo. Él siempre tiene que estar así. Y aquí tiene que estar la correa. Entonces la cabeza tiene que estar levantada. Tenerle la cabeza hacia un perro es complicado. ¿Listo? Entonces eso es lo que dificulta. ¿Sí? Y lo otro es que no se puede tocar la zona de las yugulares porque aquí están las carótidas. Y recuerden que cuando nosotros hacemos presión sobre las carótidas se aumenta la presión y se aumenta la presión intraocular, entonces nos va a dar alterada la presión intraocular por la manipulación del paciente. ¿Listo? Entonces, para poderlo colocar, cuerpo extraño, va sobre la córnea, necesitamos colocar anestesia. Gotas anestésicas tópicas en ambos ojos. Y se hace cuando el perro se siente o permanece, se sienta o permanece en posición cúbito lateral o dorsal, ¿no? Entonces el perro tiene que estar sentado con la cabeza hacia arriba, entonces no es fácil. ¿Sí? No debe tocarse el área de la arteria yugular, ¿sí? Porque están las carótidas que va para el cerebro, la sangre, aumenta la presión intraocular. Los párpados se deben mantener abiertos, la cabeza se levanta hasta que los ojos se encuentran en un plano horizontal. Esperemos que pase el Toledo. Y tenemos que hacer 3 mediciones y promediarlas. No nos sirve una sola medición, hay que hacer 3 mediciones para sacar el promedio. Ahí está la cajita. Lo que viene, él se basa en unas pesitas, tiene unas pesas. Entonces, de acuerdo a la presión intraocular, se le van colocando unas pesitas y tiene una agujita que es la que se mueve. Entonces, entre más alta sea la presión intraocular, mayor número de pesitas que colocar, entonces se mueve la agujita y nos dice cuánto está la presión intraocular. Aquí está ya el aparatico y aquí está puesto sobre, en este caso sobre un gato, ¿no? Y la aguja se mueve. ¿Listo? Entonces, miren el cuidado que hay que tener y la paciencia, ¿no? Para que el animal se deje tomar de esa manera. Tenemos otro, que este fue el primero que salió, una evolución que se llama el tono pen. Pen es como si el lapicero, entonces es en forma de lapicero, un tonómetro en forma de lapicero. Y este trae un cauchito, ¿sí? Que es como un preservativo. Entonces, la idea es que entre un paciente y otro se puede contaminar, se puede pasar, por ejemplo, una clamidia, se puede pasar una bacteria, se puede pasar un virus. Entonces tienen que tener este capuchoncito para que no se vayan a pasar enfermedades. Entonces usted termina y lo manda a desinfectar el capuchoncito. ¿Listo? Y se basa en el índice en la refracción de la córnea, el índice de refracción de la córnea, que tiene que ver con la curvatura. ¿Listo? Si el animal tiene el ojo normal, entonces tiene una curvatura normal de la córnea, de esta forma. Pero si se aumenta la presión intraocular, entonces cambia la curvatura de la córnea y por la presión del líquido cambia, se vuelve más recta. Y él lo que mide es ese cambio en la curvatura de la córnea, ¿sí? Y nos da la presión intraocular. Con base en eso, entonces él hace una fórmula y dice, bueno, para que haya un cambio de la curvatura de la córnea, entonces está en tanto la presión intraocular. ¿Listo? Entonces él manda un mensajito ahí, hace una lectura. Y este que es el último, ¿sí? Este no toca la córnea, este llega y manda una señal, se regresa y sirve para cualquier especie, ¿no?
caballos, perros, gatos, vacas, animales silvestres, conejos, para cualquier especie, ¿no? Y se basa en lo mismo, en la curvatura. El principio es el mismo, ¿no? Entonces, miren, aquí está la córnea, la curvatura, pero él manda una señal y recibe la señal y no toca el ojo, ¿sí? Y es más exacto. Este es mucho más exacto. Pero este es el que vale 18 a 20 millones de pesos. Entonces, imagínense uno en un solo equipo de oftalmología meterle toda esa plata cuando la recuperan, ¿sí? Y para pacientes que tengan glaucoma. Entonces, si ustedes miran la prevalencia de la enfermedad, entonces es bien bajita, entonces usted se va a demorar años en recuperar eso si usted no es un oftalmólogo. ¿Sí? Si usted es un oftalmólogo, pues a usted le van a remitir los demás colegas y usted va a tener un sobre representada la casuística y va a recuperar rápidamente la inversión. Pues ahí está. Se llama es más cómodo para el paciente porque no es un cuerpo extraño para él. Es muy feliz. Y ahí da la lectura. Si miren que sale con una luz. Miren, un disparo. Ahí está para cuatro especies: perros, gatos, caballos, conejos. No necesita anestesia porque como no entra en contacto con la córnea. Bueno. La presión intraocular, entonces la medición de la presión intraocular la utilizamos para dos cosas, ¿no? Cuando está aumentada, sospecha de glaucoma, y cuando está disminuida, sospecha de uveitis. ¿Listo? Entonces, en caso de uveitis se inflama el cuerpo ciliar y se disminuye la producción de humor acuoso y disminuye la presión intraocular. ¿Listo? Entonces, si nos da menor, uno puede sospechar que es una uveitis. Nos vamos a evaluar el ángulo irido corneal. ¿Sí? Entonces, lo hacemos a través de la gonioscopia. El gonioscopio es un lente que se coloca en el ojo. Y como es de magnificación, nos permite ver el ángulo irido corneal. Recuerden que esto es importante si vamos a hacer el tratamiento de un glaucoma. El glaucoma hay que clasificar en abierto, cerrado y de ángulo estrecho. Es ni abierto ni cerrado, ¿viste? Se queda en la mitad. Igual se utiliza esta alcaíne, la coloqué ahí para acordarme. Cuando vayan a utilizar anestésicos locales en el ojo, esa es la mejor. Ese es el mejor anestésico local que hay. Los anestésicos locales generalmente son irritantes para el ojo. Con este es el que menos reacciones hay. Entonces ahora que vamos a la parte farmacológica. Alcaíne. El nombre comercial. Entonces aquí tenemos, recuerden que son los canalículos que vemos aquí. ¿Sí? Aquí está el lente puesto, el lente se coloca. Está la córnea, ¿sí? Está el limbo, está la zona pigmentada negra, los ligamentos pectíneos, ¿listo? Acá está el iris, acá está la pupila. Entonces por aquí es por donde drena el humor acuoso. Ahí hay un vidrito. Aquí está. Yo no vi nada de que hicimos la práctica. Bueno, entonces, no se preocupe. Ahí está al principio, ¿no es cierto? Se coloca el lente y se puede ver el ángulo y el corneal. Igual, miren, normal, se está cerrando y aquí ya no hay nada. ¿Sí? Tratamiento médico, depende la respuesta al tratamiento médico. ¿Listo? Y este es tratamiento quirúrgico. ¿Listo? Entonces ustedes no le pueden mandar inhibidores de la anhidrasa carbónica a este paciente porque no hicieron nada. ¿Sí? No sirvió para nada el tratamiento médico porque el tratamiento de él es quirúrgico.
Esa es la importancia de hacer esta prueba. Cuando uno tenga pacientes con glaucoma, hay que clasificar. O sea, ¿qué es el de glaucoma de qué tipo? Estrecho, ángulo estrecho. Lo que pasa es que por aquí puede drenar algo. ¿Listo? ¿Qué tanto? No sabemos, pero puede drenar algo. Entonces los inhibidores de la anidrasa, ¿se acuerdan que les hablaba que el humor acuoso es un ultrafiltrado del plasma que se hace a través de una enzima que es la anidrasa carbónica? Entonces, si usted inhibe la anidrasa carbónica, no se produce humor acuoso. ¿Sí? Entonces, lo poco que se drena por aquí, ¿sí? con la disminución que hay en la producción del humor acuoso por los inhibidores de la anidrasa carbónica, hace que el ojo retorne a la normalidad. ¿Sí? Pero va a depender qué tanto es, ¿no? Si es muy poquito, entonces así la inhibamos, no va a servir y se va para acá, para el quirúrgico. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahora con el glaucoma. Profe, ¿cuál es? Este es el normal, ¿no? Sí, Y este es. ángulo estrecho. Ay. Y ángulo cerrado. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer ultrasonografía. Entonces, los transductores son de 10 MHz. ¿Listo? Recuerden que el transductor de 3 MHz, que es el que utilizan ustedes en vacas, el de 5 MHz de vacas, lo que pasa es que la distancia es muy larga, entonces él manda un eco, ¿sí? Con mayor profundidad y se regresa, ¿no? Para poder formar la imagen. ¿Sí? Pero son imágenes que son más difusas, son menos claras. En cambio, los de los perros y los de los gatos son de 5, 7, 5, 8. ¿Te has dado cuenta ahí, no es cierto? ¿Sí? En que la imagen va, es más cortico la distancia en centímetros, 4 o 5 centímetros y se regresa. ¿Sí? ¿Listo? Pero la imagen es de muy buena calidad. Entonces, como lo que necesitamos ver el ojo, y el ojo es pequeñito, tiene 1 o 2 centímetros, entonces necesitamos un transductor de 10 que va y regresa y nos da una muy buena imagen del ojo. Y tenemos el modo A y el modo B, eso ya lo vieron, ahí está, se puede. Hay varias formas, ¿no? Hay unos transductores que se pueden colocar sobre la córnea. Hay otros transductores que se cierran el párpado y se colocan sobre el párpado, ¿no? Entonces tienen que averiguar qué tipo de transductor es, qué tipo de equipo es el que tiene. Generalmente lo que hace uno es con el ojo cerrado y colocar el transductor por encima. ¿Listo? Entonces ahí está. Y se miren lo chévere. Pues acá está la córnea. Recuerden que aquí se coloca el transductor, aquí está el transductor. Lo primero que se ve en la córnea, aquí está la cámara anterior. ¿Sí? Aquí está la cápsula del cristalino, aquí está el cristalino, ¿sí? Aquí está el humor vítreo, aquí está esto es el cristalino, aquí está el humor vítreo, y acá está la pared posterior del globo ocular, y acá está el nervio. Entonces miren todo lo que podemos ver por un transductor, ¿no? Entonces nos permite realmente observar. Hay momentos cuando hay cataratas, ¿no es cierto? Cuando hay cataratas que nosotros no podemos ver el fondo de ojo, porque hasta ahí llega la luz no pasa y no podemos ver el fondo de ojo. Pero si hacemos una ecografía, vamos a poder ver el vitrio y vamos a poder ver la retina. ¿Por qué es importante eso? Porque la catarata puede conllevar un desprendimiento de retina. ¿Sí? O un desprendimiento de retina puede conllevar a una catarata. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces usted, antes de operar, tiene que saber que la visión esté normal y que la retina esté normal. Entonces estos son los más pobres, como nos tocó a nosotros. ¿Listo? Entonces no se ve nada. El anterior es muy bueno, miren todo lo que se ve, y en este no se ve nada. Entonces se supone que aquí está el cristalino. A ver si me pedí una cista. La degeneración del vitrio, el desprendimiento de retina. Esto entonces, como se dan cuenta, es una ayuda complementaria que nos da muchos diagnósticos. Uno no compra un equipo
de un ecógrafo para oftalmología, ¿no? Uno tiene un ecógrafo para la clínica. Pues ahí lo puede utilizar para oftalmología. Esta parte, electroretinograma, ¿sí? Se recomienda cuando se van a hacer cirugías de catarata. ¿Por qué? ¿Para qué hace uno una cirugía de catarata? Para que vea el animal. Para que el animal vuelva a ver. ¿Listo? Si el animal tiene un daño en la retina y yo hago la cirugía de cataratas, ¿va a volver a ver? No. Entonces hice algo estético. El lente y le puse otro lente ahí, pero el animal no volvió a ver. Entonces, antes de meter el hospital, ¿no es cierto?, en el gasto, que siempre es grande, en una cirugía de cataratas, hay que asegurarle que el paciente conserva la visión. ¿Listo? Entonces no lo hacemos porque para que se vea más bonito, lo hacemos para que sirva. Ahí está. Para ahí. ¿Listo? Y él hace unas ondas y de acuerdo a la lectura de estas ondas, ¿sí?, determinamos si existe o no existe la visión. Ya el experto lo va a hacer la lectura. Métodos adicionales, pues tenemos la inyección intravítrea, que ya habíamos hablado, que generalmente es para destruir el globo ocular, generalmente es para lo único que lo utilizamos. ¿Para qué utilizaríamos una radiografía? En oftalmología. Recuerden que el globo ocular se encuentra en la órbita, entonces pueden haber fracturas de la órbita y tenemos que determinar si hay fracturas de la órbita. ¿Listo? Entonces podemos tener una protrusión ocular y es necesario mandarle a tomar una radiografía para ver si el trancazo fue tan duro que se fracturaron los huesos. ¿Listo? Entonces es necesario en esos casos. Y algunas que se hacen con medio de contraste son para procedimientos muy especiales, ¿no? Problemas vasculares, entonces se coloca el medio de contraste, se toma una radiografía y se ve el líquido, el medio de contraste en la radiografía. Más avanzado, pues podemos hacer tomografías axiales computarizadas o podemos hacer resonancia, ¿no? Depende de la plata que tenga el propietario. Si hacemos esto, aquí en Pasto no hay quien la lea todavía, ¿sí? No sé si el doctor William de esté leyendo, que él estuvo haciendo una capacitación en eso, William Morán, el esposo de doña Lucía, Castro J. ¿Listo? Entonces, no sé si él, pero generalmente lo que hacen es que las mandan a Barranquilla, donde un colega, o las mandan a Bogotá, donde otro colega, que son dos especialistas en lectura de ese tipo de procedimientos. Y podemos hacer toma de muestras para cultivos bacteriológicos. La vitrocentesis se mide que no es tan complicado, el refluorostato, y más o menos a unos 4 o 5 milímetros de limbo esclerocorneal se hace la función. Y ahí se saca el vitrio. Recuerden que el vitrio no se recupera, ¿no? ¿Listo? Entonces por eso generalmente y repone el con, como no se recupera, ahí tenemos que colocar solución salina. Ahí están las radiografías con medio de contraste, ¿no es cierto?, para ver si hay fístulas, las tomografías, las resonancias. Entonces seguimos con el examen periocular. ¿Queda claro esta parte de los diferentes... Sí, doña Mancha? Es que, verá, usted dijo que cuando, pues no sé si lo entendí bien, pero dijo que usted se podía hacer una ecografía en el ojo cuando hay una catarata, pero no pasaba la luz, pero entonces uno cómo sabe si tiene desprendimiento de la retina. Ahí usted miró la imagen de la ecografía, ¿no? ¿Listo? Entonces, los ecos sí pasan. Los ecos pasan y regresan. Sí. Y se forma la imagen. Y usted con la imagen determina cómo está. O sea, sí se lo puede ver con ecografía. Sí, sí. Claro, el desprendimiento para que tengan en cuenta, ¿no? Se ve como unas alas de mariposa. Eso es bien chévere, porque cuando se desprende la retina, se corruga, ¿no es cierto? Entonces se ve como si fueran unas alas que están ahí en el fondo, ahí en el vitrio, unas alas. Entonces significa que hay un desprendimiento de retina. Y los oftalmólogos hacen de todo, ¿no? Es decir, si el diagnóstico es temprano, se pueden operar, ¿sí?
y reponer la retina en su lugar, colocan unos adhesivos y reponen la retina. Pero generalmente son oftalmólogos humanos, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Examen pericular, lo que hablábamos, vamos a empezar de afuera hacia adentro, hacemos la inspección, ¿no es cierto?, del ojo, iniciamos con la órbita, con el tejido pericular, miramos si hay simetría, entonces miramos un ojo, miramos el otro, ¿no es cierto?, que son simétricos. Hay razas en que tenemos, de entrada ya tenemos problemas, ¿no? Entonces están, un ojo está para acá y otro para acá están, ¿no? ¿Sí? Parecen vacas. ¿Quiénes? Los pug. ¿Listo? Entonces usted ve un pug y de entrada ya está enfermo. ¿Sí? Tiene proptosis, tiene oftalmos, tiene de todo, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso hace que los párpados a veces no cierren bien, se produce una córnea porque se produce lagoftalmos, ¿sí? Y los lagoftalmos en el sitio donde no se produce la distribución de la película precorneal, se reseca la córnea y se producen úlceras, donde deberían cerrar, donde debería cerrar la fisura palpebral, ¿sí? Porque son muy ojones. Entonces hacemos lo de la órbita, debemos tener en cuenta las variaciones debido a la raza, lo que estábamos hablando. Hay razas, antes de hacer diagnóstico, ¿no? Deben conocer las razas. Uno puede pensar que el perro tiene microftalmía, ¿listo? ¿Sí? O que es oftálmico. Hay razas que genéticamente son microftálmicas, son de ojos pequeños. Qué pena este. En el cumpleaños de Urbano no se duerme. Van a pensar que la fiesta estuvo mal. Bueno, entonces, los collie, si miramos el cráneo de un collie, ¿sí?, con respecto al globo ocular, son pequeños, son de ojos pequeños. ¿Listo? Entonces, no hay microftalmía, son ojos normales, de acuerdo a la raza. Los pitbull, ¿listo?, se los seleccionó de esa manera, realmente son cabezones, y si uno los mira, los ojos son pequeños. Es para que el otro no le agarre los ojos y se los saque. ¿Listo? Entonces ellos, esa condición de ojos pequeños está hecha para la pelea. Recuerden que el pitbull fue creado para pelear entre ellos. Entonces se seleccionaron animales para ese fin. Los Rottweiler también son cabezones, los ojos son pequeños y son normales. A diferencia de lo que vemos en un bulldog, a lo que vemos en un bulldog francés, en un bulldog inglés, en un pug, ¿listo?, que son ojones. Y que aparentemente, según el estándar de la raza, serían normales, pero esos no son normales, esos sí generan patología, son varias patologías. Entonces hay que tener en cuenta las variaciones debido a la raza. Cuando hacemos el examen oftálmico, puede haber protrusión del globo ocular, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Abrir la boca. Pueden haber masas que se encuentren en el paladar duro, en el paladar blando, que crezcan y hacen que el globo ocular salga. ¿Listo? Entonces, o pueden haber abscesos de las muelas carniceras. Entonces, se forman esos abscesos que hacen que haya una protrusión del globo ocular. Entonces, se recomienda, como parte del examen oftalmológico, abrir. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está viendo en la entrepierna? Ah, es el celular, yo me asusté. Es que se va escribiendo ahí. Si bien entretenido. Entonces, el examen de la boca es necesario porque alteraciones de la boca pueden generar alteraciones del globo ocular. Pues estamos viendo el ojo y como parte rutinaria vamos a abrir la boca y vamos a ¿listo? Y podemos hacer retropulsión del globo ocular, que es lo que están haciendo aquí. Hacemos presión sin irlo a reventar, ¿no? Suave, con cariño, y miramos, ¿no? Si hay dolor, si hay aumento de la frecuencia de los globos oculares. ¿Listo? Bueno. Y hacemos la evaluación de los músculos extraoculares, que es con los movimientos, ¿no es cierto? Giramos por un objeto, si nos mira acá, mira acá, mira acá. Entonces vamos viendo cómo hace los movimientos del globo ocular y estamos evaluando los músculos extraoculares. Y utilizamos la magnificación y la iluminación. En los párpados, pues, entonces evaluamos para detectar anormalidades de posición, función y estructurales. Y evaluamos los reflejos de parpadeo. Entonces, es bueno tener unos copitos, ¿sí?,
Es como cuando éramos niños solamente había copitos Johnson, entonces uno dice copitos Johnson. Pero hoy en día hay de diferentes marcas, ¿no? Entonces lo que hace uno es coge el copito y toca la cornea, o toca el canto lateral. Eso se llega, toca el canto lateral y toca el canto medial. ¿Hemos dado canto en los copitos? Y el animal que tiene que hacer, parpadea. ¿Listo? Entonces uno está evaluando la porción oftálmica del trigemio. Y si tocan la córnea, está evaluando el facial. ¿Listo? Entonces, tocan la córnea, tocan la porción de los cantos, tocan la cara, no sé qué, evaluar el facial, están evaluando todo. Neuro-oftalmología. La unión palpebral, entonces vemos el canto medial, el canto lateral. ¿Sí? Evaluamos las cilias o pestañas. ¿Sí? Recuerden que solamente se ven en el perno, en el párpado superior, y que las glándulas del meibomio se ven como punticos, ¿no? Ahí cerquita de las cilias del meibomio, como unos punticos que eran hechos con un compás, con la punta del compás. Ahí se ven los punticos, que es muy cierto. Evaluamos las glándulas tarsales o del meibomio. ¿Listo? Evaluación mediante versión manual de los párpados. Entonces, con motivo de membrana liquidante nos vamos para el tercer párpado. Entonces, recuerden que aquí colocamos, estamos viendo la porción palpebral. Si queremos ver la porción lumbar, utilizamos anestésicos locales y vertimos la porción lumbar, ¿no? ¿Sí? Coloración de la conjuntiva, evaluación de la superficie palpebral y lumbar del tercer párpado, ¿sí? Anestesia tópica, hablamos. La esclera, vemos cambios en la esclera. Miren que nos sirve, ¿no? Por ejemplo, un paciente, si ustedes han dado cuenta, cuando un paciente tiene experiencia, ¿cómo se coloca la esclera? La esclera es blanca y se coloca amarilla. Eso entonces nos sirve para eso. Si un paciente tiene anoxia, ¿listo? Entonces, ¿cómo se coloca? De color azul. Si tiene problemas de oxigenación, se coloca de color azul. Entonces, nos va a dar unas indicaciones de acuerdo al color. ¿Listo? Los cambios en el color, presencia de masas, heridas, laceraciones. La córnea, pues ya mirábamos con una fuente de luz y magnificación. La sensibilidad de la córnea, lo que hablábamos con el copito, ¿no es cierto? La vascularización de la córnea. Recuerden que la córnea es una estructura vascular, entonces uno puede ver vasos dentro de la córnea. Si uno ve vasos dentro de la córnea, indica que, bueno, me voy a adelantar un poquito. La córnea, habíamos dicho que es una estructura avascular. Entonces cicatriza de dos formas, ¿sí? Por mitosis, entonces las células que están alrededor donde se presenta la lesión empiezan a hacer mitosis, y la otra es por neovascularización. Entonces de la conjuntiva empiezan a proyectarse los vasos sanguíneos para llegar al sitio donde se encuentra el defecto dentro de la córnea. Entonces empiezan a proyectarse. Entonces uno ve las vascularizaciones en la córnea. Eso está buscando, el objetivo de eso es llevar células para que se dé la cicatrización generalmente. ¿Eso? Entonces vemos las vascularizaciones de la córnea que son anormales. Algo está pasando ahí desde que vemos una vascularización. ¿Eso? Cámara anterior de iris, hasta aquí no necesitamos oftalmoscopio. Hasta aquí vamos en coche. Magnificación y fuente de luz. Entonces aquí que podemos ver, si hay presencia de sangre, ¿cómo se llama? Y flema, ¿listo? Si hay presencia de flama acuosa, ¿qué nos puede indicar la presencia de flama acuosa? Un proceso inflamatorio que puede estar a nivel de la uvea, ¿no es cierto? La uvea, recuerden que es el cuerpo ciliar y el iris, ¿no? La parte anterior. Entonces ahí hay un proceso inflamatorio, se están liberando células inflamatorias, ¿listo? Por ese proceso cae la tumor acuosa y forma lo que se llama la flama acuosa. ¿Listo? Quistes del iris, que son bien bonitos, ¿sí? Parásitos que también se ven bien bonitos. Podemos ver pus, ¿cómo se llama el pus? Hipopión. ¿Listo? Hipopión. O cuerpos extraños, ¿no? A veces se ven ahí cuerpos extraños. Entonces se examina el iris, entonces lo vamos a examinar en color. Cuando ha sufrido un proceso inflamatorio se puede pigmentar, entonces se pone más oscuro. ¿Listo? Entonces eso nos puede indicar que hubo un proceso inflamatorio. La forma, recuerden que la forma en el perro es circular, todo el tiempo es circular, en el gato es lineal, romboidal, y se vuelve circular. Entonces si hay alteraciones en la forma tenemos que reportarlas, ¿no? Tamaño de la pupila, entonces vemos el anisocoria, ¿listo? Características de la superficie y movimiento. Hay algo que se llama idocinesis, ¿listo? Idoquinesis, acá, idoquinesis. Yo tenía un primo que lo hacía, ¿no? ¿Sí? Que son personas que lo miran a uno y empiezan a mover los ojos. ¿Sí? Y eso es tenebroso, ¿no? Entonces,
y los iris se empiezan a mover. No sé cómo lo hacen, ¿listo? Pero puede ser patológico. Entonces el iris puede tener movimientos anormales, ¿no? El lente, el cristalino, entonces, para poderlo evaluar bien, si sospechamos que hay una lesión sobre el lente, toca utilizar los iridiáticos. ¿Listo? Para que la pupila se dilate y nos permita ver toda la cápsula del cristalino, nos permita ver todo el cristalino. Lo que hacemos normalmente es que si no vemos normalmente ninguna alteración, entonces uno no utiliza iridiáticos y sigue. ¿Listo? ¿Sí? Pero si ustedes encuentran alguna alteración, entonces es bueno que dilate y miren las alteraciones. Iluminación directa y oblicua, lo que hablábamos, ¿no? Entonces ustedes lo miran directamente y lo miran con iluminación oblicua. ¿Listo? Buscar opacidades, que son las famosas cataratas. Las cataratas pueden ser locales, generalizadas, ¿cierto? Valorar la posición. Recuerden que el cristalino se puede luxar, entonces miramos que esté en su sitio, que no se haya luxado. ¿Listo? Puede haber ausencia del cristalino, que se llama afagia. ¿Listo? Así, cristalino, afagia. Todo eso ya lo saben, eso es semiología. Todos esos términos no se me olvidan. Hasta ahora no hemos entrado en tierna, ¿no? Y tamaño, ¿no? Las cataratas hay que diferenciarlas de la esclerosis nuclear. La mayoría de la gente se confunde entre cataratas y esclerosis nuclear. ¿Sí? La esclerosis nuclear es un proceso normal de envejecimiento del cristalino en el cual él se torna opaco. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Permite el paso de la luz. Un paciente que usted le gana una opacidad, ¿qué pega? Tranquilo, doctor. Esperamos aquí pacientemente. ¿Qué gracias, no? Envejecimiento del cristalino. Bueno, digamos nosotros. Entonces, la esclerosis, cuando ustedes dan esas opacidades y utilicen el oftalmoscopio y vean el fondo de ojo, ustedes vean el capetum lúcido, vean el capetum nítido, vean la papila óptica, ¿sí? Entonces, eso no es una catarata, eso es una esclerosis nuclear. Y se da por envejecimiento, entonces esos son animales mayores de 10, 11, 12 años, ¿listo? Pero si ustedes utilizan el oftalmoscopio y la luz no pasa y de ahí no ven nada más, eso es una catarata. ¿Listo? Es un diagnóstico diferencial entre catarata y esclerosis bastante simple, ¿no? Por fuera se ven iguales, ¿no? Usted lo ve y el paciente tiene una opacidad. Cuando usted ve el fondo de ojo, ya sabe que eso es una esclerosis. El vítreo, entonces pasamos, recuerden que estamos con el oftalmoscopio, pasamos al vítreo. ¿Cómo sabemos que pasamos? No sabemos qué pasamos. ¿Listo? ¿Sí? De entrada usted no sabe que está ahí. ¿Por qué? Porque es un líquido transparente. Pero usted no lo ve. Eso es como el humor acuoso. Usted no ve el humor acuoso. Usted ve la distancia entre la córnea y la distancia entre el iris. ¿Sí? Porque lo puede ver desde acá afuera. Pero usted no está viendo el humor acuoso. Es totalmente transparente. El vítreo es igual. Usted no está viendo el vítreo. ¿Listo? Pero si hay una alteración en el vítreo, ¿sí? Una sinquisis centellante, ¿no es cierto? Entonces se ven como estrellitas que están flotando después del cristalino. ¿Y dónde flotan? Pues si está después del cristalino, están en el vítreo. Entonces usted ya se diagnostica. Eso es una sinquisis centellante. ¿Listo? ¿Sí? O hay una licuefacción del vítreo. Usted ya empieza a mirar todo eso, ¿no es cierto? Pero si está normal, usted no lo va a ver. Usted ve el cristalino y de una vez pasa a ver el tapete. ¿Listo? Pero si usted en ese momento ve alguna estructura ahí en ese espacio, eso se encuentra en el vítreo. Por eso tiene uno que ser organizado. Ustedes empiezan de afuera hacia adentro para ir descartando en qué estructura se encuentra. Si usted lo hace en desorden, usted no sabe dónde, en qué parte se encuentra el ojo. ¿Listo? Se lo hace en orden para poder llegar. ¿Sí, doña? No, tiene levantado el lapicero. Después no me vaya a decir que la ignoré, que no sé qué. Estoy muy atento a. Entonces ahí podemos ver filamentos vítreos, hialosis asteroide, hemorragias, sinéresis, que es la liquefacción del vítreo, la sinquisis centellante, ¿sí? Y diferenciar opacidades del cristalino y del vítreo, ¿no? Y en el fondo se examina de último.
¿Listo? Regla general, el fondo de ojo lo examinamos de punto. ¿Por qué? Porque es lo más llamativo. Cuando ustedes cojan el aparatico este, entonces lo más llamativo es el fondo de ojo, porque el color es precioso. ¿Sí? Y uno lo traiciona la belleza. Se va atrás de lo más bonito. Y después, qué chicharrón. Entonces, antes de irse atrás de lo más bonito, vayan desde los cuartos hasta que lleguen a lo más bonito que tienen. Puede examinarse sin midriasis. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene unas estructuras, yo las puedo ver, ¿no es cierto? Yo estoy así y el ojo está aquí. Yo soy por el ecuador y aquí estoy, ¿no es cierto? Esto es lo que yo estoy viendo. Pero recuerden dónde se encuentra la papila óptica. Por debajo, entonces me toca levantar la cabeza y mirar para poder ver la papila óptica. Entonces tengo que ir así de todas las partes. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar cambios en apariencia, desprendimientos de retina, hipoplasia o displasia polioretinal, patrones vasculares. Especiales, procedimientos diagnósticos especiales, reflejos pupilares a la luz, cultivos conductual, que ya habíamos hablado antes de semana lacrimal, visiones oftálmicas, medición de la presión ocular, coloscopía, y las demás, ¿no? Fotografías de la expresión. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Les recomiendo que vayan a este sitio, es muy bonito. Lleva un vestido de baño. No vayan a llevar marihuana, ya les dan. Queda en el nacimiento, por allá, por donde. Yo nunca me imaginé que en Cali se bañaran en el río Cali. Me imaginé que ahí caen todas las aguas negras y que no se baña nadie. Uno que otro indigente, pero nadie más. Resulta que acá donde está el jardín botánico todavía no llega a la ciudad como tal, ya se agota como en el embalse. Y la gente hace paseo de olla y todo. Entonces, es muy bonito. Les recomiendo que vayan allá, es muy bonito. Pensé que era un lugar. Bueno. Yo lo dije. ¿No se cansa? No. Recreo. Recreo con todo el recreo que hemos tenido aquí. Recreo. Bueno, vamos a continuar con farmacología ocular. Vamos a empezar la clase de la historia de ayer. Entonces vamos a empezar la clase de... Lo que vamos a ver en farmacología ocular es una aplicación de la farmacología en general que vemos, pero no. ¿Listo? Entonces, es casi que lo mismo. Hay una que otra cosita diferente nada más. ¿Qué vamos a utilizar? Antibióticos, ¿listo? ¿Para qué? Para problemas bacterianos a nivel del ojo. Vamos a utilizar fármacos antimicóticos, fármacos antivirales, algunos se utilizan, fármacos antiinflamatorios, fármacos autonómicos, los que actúan sobre parasimpático-líticos, los parasimpático-miméticos, los simpático-miméticos. Va a depender si queremos producir miosis o si podemos producir midriasis. ¿Listo? Podemos utilizar inhibidores de la anhidrasa carbónica, que ya sabemos para qué los vamos a utilizar, ya hablamos de ellos. Podemos utilizar agentes hiperosmóticos, como es el manitol, anestésicos tópicos. Podemos utilizar lacrimogénicos, eso sí no los vimos, los lacrimogénicos no los vimos. Agentes humectantes, adhesivos oftálmicos y fármacos anticolagenasa. Los fármacos, antes de que se me olvide, ¿no? Se me olvida. A ver, oscurece este. Hice un daño. Ahora sí no me duele yo también. Ahora sí, como Don Revelo, ¿no? Me duermo y me estoy viendo un coche. Cuando ustedes recomienden un producto que de pronto no vayan a conseguir los propietarios, como el epitilizante corneal, ¿listo? ¿Sí? Que se utiliza para úlceras corneales,
Hay algo que es muy simple, ¿no? Que es muy simple y que es, yo creo que es hasta mejor que el que utilizan actualmente. El suelo autónomo. Y el propietario tiene ahí a su paciente y es sacarle la sangre, sacar el suelo y se lo coloca en la nevera y se colocan las cositas. Eso funciona mejor que cualquiera de esos medicamentos que son carísimos. ¿Sí? Y a veces me ha pasado, ¿no? Le preguntan a uno, vea, tráigame del pasto que acá en Ipiales no se consigue. No digo nada. El conocimiento es para mí, a mí no me pagan. Yo pregunto. Así sea estudiar. Bueno, hay gente mala en este mundo. ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, miren, los principios son exactamente los mismos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué buscamos cuando hacemos un tratamiento farmacológico? Éxito en el tratamiento. Eso es lo que estamos buscando, que nos vaya bien en ese tratamiento. Para que nos vaya bien en el tratamiento, lo que veamos en farmacología, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener? Un diagnóstico correcto. Entonces, para que me vaya bien, yo tengo que tener un diagnóstico. Y con base en ese diagnóstico, yo voy a hacer el uso de los medicamentos. No es al contrario, ¿no? Mandémosle esto a ver qué funciona, sin haber tenido un diagnóstico. Y anexo a eso el conocimiento farmacológico. Lo que estoy mandando, ¿para qué sirve? Cuando ustedes vean un paciente con conjuntivitis, ¿listo? En lo posible, no manden un colirio que tenga pentamicina o que tenga corticoides. ¿Listo? Hasta que tengan un diagnóstico. Nosotros hacemos todo lo contrario. Ah, el ojito está rojo, lleven este colirio. ¿Sí? El ojo puede estar rojo porque tiene una úlcera. ¿Sí? Y la gentamicina retrasa la cicatrización y el corticoide retrasa la cicatrización. ¿Y qué tenemos? Un descemento cele y una perforación. ¿Sí? Entonces, antes de mandar el colirio, hágale la prueba de fluoroceína, la rosa de bengala, lo que usted quiera. Y descarte que si no hay ninguna úlcera, mande ahora sí su colirio. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué es? Es una combinación entre el conocimiento farmacológico y un diagnóstico que debemos tener. Por eso no mandamos medicamentos sin razón. ¿Qué podemos hacer? Entonces, miren que es el ojo, entonces va a depender de qué está afectado. Podemos hacer medicación tópica. Si hacemos medicación tópica, debemos saber hasta dónde va a llegar esa medicación tópica. ¿Listo? O podemos hacer medicación sistémica y tenemos que saber si esa medicación sistémica me va a llegar o no a no. ¿Listo? Entonces, ni la una ni la otra, ¿no? Es mejor. Ya está caliente, ya está caliente. No, nada. España, cuídelo. Podemos hacer inyecciones en los espacios subconjuntivales, entonces podemos colocar medicamentos a nivel de la conjuntiva, medicamentos subconjuntivales. Ya miramos, podemos colocar medicamentos intraoculares, ¿no? Ya sea en la cámara anterior o ya sea en la cámara de vitrio, ¿no? Y esa parte, que es la parte de la adhesión por parte de los propietarios. Muchas veces el éxito de una terapia depende de qué tanto se adhiera el propietario a la terapia. Nosotros a veces no lo hacemos, ¿no? Nosotros nos dicen, hay que tomar la pastilla cada 6 horas. Y uno, no me la tomé a las 6 horas, ya que me tomo 2 ahorita. ¿Sí? Para compensar, no sé. Y no es así, ¿no? Pues ya no se la tomó, ya no se la tomó. Y recuerden que es un antibiótico, o va a depender. ¿De qué depende? Si es tiempo dependiente o si es concentración dependiente. Entonces, esos conceptos deben recordarlos, ¿no? ¿Qué es tiempo dependiente? ¿Cuáles son los antibióticos? Tiempo dependiente. ¿Qué es concentración dependiente? ¿Cuáles son los antibióticos? Concentración dependiente. Entonces, unos dependen de la concentración, las otras de la dosificación. ¿Cada cuánto se tiene que dosificar? Los otros no. ¿Cada cuánto alcanza? Llegar ahí abajo la curva, ¿no?
Entonces, cumplimiento por parte de... ¿Es de fácil aplicación? ¿Sí? Hay perros o gatos, sobre todo gatos, ¿no?, que solamente los llevan porque se enfermaron, porque no son capaces de cogerlos dentro de la casa. Gatos que viven en el techo, que hay que hacerles cacería porque se dejan coger porque están enfermos. Entonces, en el momento en que se sienten mejor, se vuelven para el techo y no vuelven a bajar. Entonces, no se puede hacer un seguimiento de sus pacientes. Hay perros que viven encadenados, que viven en la azotea y los cogen, pero los cogen entre varios, ¿no? Y resulta que para aplicarles medicamentos en la casa no es muy complicado. Entonces hay facilidad de aplicación, pues tenemos que preguntar todas estas cosas antes de recomendar los medicamentos. Manejo del animal, hay dolor. Recuerden que uno de los principios básicos que tenemos hoy en día es el manejo del dolor, ¿no? Que los animales no tengan dolor. ¿Sí? Y si vamos a hacer una medicación por tiempo prolongado. Ejemplo, un paciente que tiene queratoconjuntivitis, ese paciente probablemente no se va a curar, excepto que sea transitoria. Pero en términos generales no se va a curar, entonces va a tener que utilizar las gotas de ciclosporina de por vida, hasta que le funcione prácticamente. Entonces vamos a tener los fármacos de uso oftalmológico, ya administración tópica. Entonces esta es la más común, que pueden ser los colidios. ¿Listo? La foto es muy bonita, pero así no generalmente no nos funciona, ¿no? Tenemos que hacerle el cajoncito, ¿sí?, y colocarle la gota, ahí nos funciona mejor, ¿no? Entonces es la más común para los fármacos oftálmicos, es fácil aplicación, ¿sí?, comodidad para alcanzar objetivos de tejidos tanto escapulares como intraoculares, ¿no? Recomendación: una gota, máximo 2, ¿sí?, pero en general es una gota. Ustedes colocan 2 gotas, ¿qué sucede? El animal parpadea ahí, el medicamento se sale. Ustedes colocan una gota y lo sostienen, cuando cierren el párpado el medicamento no se riega, ¿sí? Entonces no es que entre más gotas le coloquemos es mejor, ¿no? El medicamento se va a salir. Y cuando se le aplica un colirio y aparte unas lágrimas artificiales, sí toca tener un tiempo de Tiempo, espera. claro. Pero ahí generalmente el tiempo es corto, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, eso está aquí en las ventajas y desventajas. Entonces aquí está, cuando aplicamos un medicamento, recuerden que los norteamericanos no tienen muchos sinónimos, ¿no? Entonces para ellos drugs es droga, para nosotros droga es ilícito, droga dicto, ¿listo? Droga che, abajo, ¿listo? Entonces nosotros traducimos como fármacos, ¿no? Los argentinos, los de aquí para abajo hacen la traducción, ellos hablan, ustedes escuchan los videos de ellos y ellos hablan de ellos. ¿Listo? Nosotros aquí por cuestiones legales hablamos de fármacos. Entonces no hablamos de drogas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros colocamos las gotas se van a absorber, ¿sí? Puede ser, como mirábamos ahora, dependiendo si son lipofílicas o hidrofílicas, se van a absorber parte por la córnea, ¿sí?, o la mayoría se van a absorber por la conjuntiva y por la esclera, que son bastante irrigadas. Se absorben y lo máximo que nos llegan es a la cámara anterior y posterior. Es decir, en el mejor de los casos nos podría servir para tratar afecciones hasta del iris y del cuerpo cívico. Más allá no nos llegan. ¿Listo? Entonces, que pasen al cristalino y que de ahí lleguen, no nos van a llegar. Por la misma irrigación interna que tiene el ojo, ¿no es cierto? Yo coloco un colirio, lo coloco para conjuntiva, lo coloco para esclera, ¿no es cierto?, la parte externa, lo coloco para la córnea. De pronto, si yo tengo un proceso inflamatorio a nivel de la uve anterior, me puede servir un colirio, con dificultad, pero me va a servir. ¿Listo? Y el tiempo de contacto es muy corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted lo coloca y se empieza a eliminar a través del conducto nasolacrimal. Lo que no se absorba se va a eliminar a través del conducto nasolacrimal. Y lo que se absorbe, entonces hace lo mismo, ¿no? Va por las arteriolas, llega allá, se regresa por las vénulas para ser metabolizado. ¿Listo? Entonces, y ahí hay unas enzimas, ¿no es cierto?, que ayudan a metabolizar los medicamentos.
entonces el tiempo de contacto es muy corto. Por eso, si se han dado cuenta, la frecuencia con los colibrios es alta. A veces te recomiendan cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas. Si son lágrimas artificiales, te recomiendan 3 o 4 veces en el día. Pero eso se basa en otro principio. Es que traen condroitin sulfato, y el condroitin sulfato es parte de los componentes de la córnea, entonces ayuda a restablecer los componentes de la córnea. Entonces ahí está, miren. Se pueden absorber a través de la córnea, puede llegar al humor acuoso, entonces sirven para el segmento anterior. Se pueden absorber a través de la conjuntiva, a través de la esclera, ¿cierto? Pueden llegar al iris, al cuerpo cerebral. Y miren, con flechitas de imaginación, ¿no? De pronto al segmento posterior, pero no es que sea muy seguro. Y se drenan a través del conducto nasolagrimal y hay pérdida del medicamento. Y de aquí, tanto por la conjuntiva como por el conducto, pasan a la circulación general y se elimina ya el medicamento. Entonces, eso es lo que uno tiene que saber. Uno no puede pretender mucho de un colirio. ¿Listo? Él nos va a ayudar en el tratamiento, sí, pero necesita, uno, que esté bien aplicado, y dos, la frecuencia de aplicación para que se nos dé el efecto. Entonces ahí está la disposición de los fármacos botánicos. Esto de qué libro lo saqué. Bueno, el mío no es. Entonces tenemos los colirios, ¿sí? Entonces incluye la facilidad de la dispensación y uso, y el riesgo también de que los utilicemos mal. No ya estamos viendo que los podemos utilizar. La mayoría de los agentes son bien tolerados, causan pocas molestias y no afectan la visión. Vienen líquidos, entonces usted lo coloca, le da el parpadeo, la visión sigue normal. Cantidad limitada de fármaco, tiempo escaso de permanencia, por lo que veíamos, ¿no? Que se empiezan a eliminar por el conducto nasolagrimal. Y si se han dado cuenta, hay unos que vienen en gel o vienen como en cremitas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, las lágrimas artificiales tienen el triciclo que se utilizan para los equinos. Esos tienen mayor tiempo de contacto. Pero ¿qué sucede? Son cuerpos extraños. ¿Sí? Entonces, si a usted le cae una pestaña dentro del ojo, ¿qué pasa? Le molesta. Usted trata de sacarse. Entonces, cuando uno coloca esos geles, uno llega así, coloca el gelcito, entonces eso le molesta al paciente. Entonces hay que distribuirlo, y cuando uno lo distribuye se forma una película. Y esa película no lo deja ver al paciente, entonces a él le molesta bastante. ¿Listo? Entonces, mayor tiempo de contacto, las emulsiones son menos estables y las pomadas son de difícil aplicación. Agentes antibacterianos, ¿qué principios generales? Principios generales de la terapia, ¿no? ¿Qué podemos utilizar? Ahí están. ¿Sí? Clorfenicol, que son bacteriostáticos, los macrólidos, las sulfas, las tetracicrinas, el trimethoprim. Y bactericidas, los aminoglicósidos, la bacilacina, la cefalosporina, las propiolonas. Aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Que los aminoglicósidos, aquí están. Los aminoglicósidos, en términos generales, todos los aminoglicósidos retrasan la cicatrización corneal. Entonces, si ustedes tienen una úlcera corneal, no están indicados los aminoglicósidos. Hay que buscarlos. Y las tetraciclinas, aquí son el trimethoprim sulfa, las sulfas potenciadas, disminuyen el componente acuoso, producen queratoconjuntivitis física transitoria. ¿Listo? Mientras se estén utilizando se produce la queratoconjuntivitis física. Por eso mencionábamos, ¿no? Que la queratoconjuntivitis física puede ser de por vida, el paciente necesita la ciclosporina, o si es por medicamentos, va a ser transitoria, suspendemos el medicamento y se recupera la producción lagrimal. Entonces, vamos a tener igual, ¿no? Como mirábamos en los antibióticos, unos de primera línea, otros de segunda línea, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles utilizamos de primera línea? ¿Cuáles de segunda línea? Y de tercera línea, ¿no? Entonces, de primera clase, para conjuntivitis bacterianas y úlceras simples, los gram positivos, utilizamos generalmente combinaciones triples de gentamicina y clorfenicol. Recuerden que esos vienen gentamicina, clorfenicol y dexametasona, pero por ejemplo aquí miren, en una úlcera estarían contraindicados. ¿Sí? A pesar de que aquí dicen que pueden ser de primera clase. De segunda clase, enfermedades del segmento anterior, y podrían ser tetraciclinas. Y de tercera clase, úlcera con lisis corneal, no podemos utilizar roba. Ahí están los antifúngicos que podemos utilizar.
Las úlceras micóticas generalmente se presentan, no son muy frecuentes, se pueden presentar en perros de cacería, ¿sí? Cuando los perros de cacería están corriendo a través del campo persiguiendo la presa, con el pasto o con los vegetales que se encuentran, ¿no? Con los árboles, con las ramas de los árboles, con las hojas, se pueden raspar la córnea, ¿sí? Se presenta una laceración, en esa laceración, como ellos se raspan con vegetales, en los vegetales pueden haber hongos, y esos hongos pueden ser ahí donde se hizo la herida de la córnea. Eso es como lo más frecuente para las queratinas micóticas en los perros, ¿no? Entonces tenemos una serie de medicamentos que podemos utilizar. La anfotericina ya vimos que es buena, pero es muy complicado de utilizar, ¿no? Recuerden que para utilizar anfotericina B, el paciente tiene que estar hospitalizado. ¿Listo? Entonces no es muy buena opción. Es la mejor, sí, pero no es muy buena opción. Podemos utilizar Topicla, ¿no es cierto? Complicaciones de toxicidad corneal y limitar la penetración de la córnea. Podemos utilizar natamicina, ketoconazol, biconazol, fluconazol, itraconazol, policonazol y cascofungina. Esos son espectros buenos, complicaciones mínimas de las de acá, y hay unas que tienen mejor poder que otras. Aquí hay un reporte de caso que me pareció bastante interesante. De vez en cuando nos gusta leer. Entonces me encontré queratinimosis en un perro tratado con variconazol tópico a 1%. Entonces ahí tenemos el caso, el paciente y después el tratamiento, miren cómo funcionó de bien el medicamento. Antivirales, ya vimos antivirales, la mayoría de los antivirales no funcionan bien. ¿Listo? Entonces va a haber algunas afecciones en las cuales tenemos que utilizar antivirales, pero son muy buena opción. ¿Sí? Esa es la trifluorotimidina, la doxuridina y la didaudidina, ¿no? Entonces generalmente son para queratitis, conjuntivitis o queratitis. Entonces ahí está la trifluorina. Son caros, son irritantes, entonces de eficacia no probada, ¿no? Lo mismo que hemos hablado de los antivirales, ¿sí? Y es por el mecanismo de replicación de los virus. Recuerden que los virus son intracelulares, ¿no es cierto? Y cuando se produce la signología, cuando ya se produce el daño, el virus generalmente ya está multiplicado y ya está ocasionando la lesión. Cuando tratamos de hacer un tratamiento con antivirales, pues realmente es más difícil que funcione porque ya estamos viendo los daños. Y el tratamiento generalmente en el herpes virus, los datos, o sea, por cuánto tiempo va, no sé cómo va a ser de por vida, pero es cada vez que cuando le sale. Generalmente tienen procesos de inmunosupresión y se presentan, entonces ahí toca volver a hacer el tratamiento. Ese es el problema, ¿no? Entonces, cuando vean a un muchacho o a una muchacha, ¿no es cierto?, que le salen unas ampollitas aquí al lado de los labios, ¿sí? Corran. Cambien de novio, ¿no es cierto? Si ustedes lo tienen, avísenme. ¿Por qué? Porque esa es la forma de transmisión, ¿no? Cuando salen las ampollitas y el beso y todo eso, entonces, y solamente se presentan a final del semestre cuando estén inmunosuprimidos y estén graves. Entonces empiezan a desfigurarse, ¿no? ¿Sí? Y eso no se cura, ¿no? Eso es de por vida. ¿Listo? Entonces cada vez que se estresen, se va a salir el granito. Vaya uno a saber si lo tiene y lo que pasa es que todavía no se ha manifestado, ¿no? Ahí están entonces los medicamentos, poca eficacia, poca comprobación. Y están los corticoides, ¿no? Los corticoides oftálmicos, que es lo que más vemos los clínicos en veterinaria. La mayoría traen corticoides. Son muy buenos para procesos inflamatorios. Excelentes para procesos inflamatorios. Después de descartar que no haya úlceras. ¿Cuáles son más efectivos? Depende. A ver, depende de lo que yo quiera, ¿no? Si yo tengo una uveitis anterior, ¿sí? El proceso inflamatorio, bueno, lo de la uveitis es bien bacán. Esa es la fisiopatología, es muy bonita, ¿no? Pero no se la voy a contar, porque no hemos llegado ahí. Después no tengo nada que decir en esa clase. Entonces se produce una inflamación del cuerpo ciliar y del iris
Y parte del tratamiento para evitar complicaciones es controlar la inflamación. Entonces los corticoides, por ejemplo los acetatos, ¿se acuerdan que los mirábamos, ¿no? Cuando miramos los corticoides, ¿no? Hay unos que traen, se pueden catalogar el efecto de duración en corto, mediano, en larga duración, y que podemos cambiar la duración, ¿no? Sí, de acuerdo al vehículo que vienen. Si vienen en vez, si pueden ser hidrosolubles, podemos ver hidrosolubles, ¿cierto? Los fosfatos de hexametasona se pueden aplicar intravenosos porque son liposolubles, o podemos tener acetonidas o acetatos que los vuelven liposolubles, entonces ya nos aplican por vía intravenosa. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Si se acuerda usted y lo dice, pues así debe ser, imagino que su cierre es así. Bueno. Entonces los acetatos, recuerden que tenemos el epitelio intacto, vamos a aplicar colidios y por epitelio intacto, y como él es lipofílico, los acetatos atraviesan más fácilmente el epitelio y llegan al humor acuoso. ¿Listo? ¿Sí? Ese es el mismo principio. Y si tenemos entonces inflamaciones del iris o tenemos inflamaciones del cuerpo ciliar, entonces van a ayudar altísimo en esos casos, ¿no? Y están contraindicados en términos generales en úlceras corneales. Esa es la principal contraindicación a nivel oftálmico. Los AINES tópicos retrasan e irritan el ojo. Entonces hay que tener cuidado con qué tipo de AINES van a utilizar. Hay uno que es específico para oftalmología, que se llama flurbiprofeno. Ese es específico para oftalmología. Entonces ese sí es el mejorcito que hay, ¿no? Y aumentan, eso sucede en humanos, ¿no? En veterinaria creo que no está reportado, pero hay que tener precaución, ¿no? Los AINES aumentan la presión intraocular. Eso puede conllevar a la Ahí está entonces el bromfenal, las concentraciones, el diclofenac, el que hablábamos, que es el específico para uso oftalmológico, el flurbiprofeno, ¿sí? Es el ketorolac, el lepafenac y formulaciones tópicas de indometacina. Ahí están las foticos para que los conozcan. Ya creamos el grupo en el COES. ¿Sí? ¿Ya se matricularon? En Sapiens, recuerden que las notas se publican ahora en Sapiens, ¿no? Entonces, el que no... De verdad, ahí tengo el listado ya. Bueno, no, ya me aviso. Son 48, ¿no? Los que están inscritos en internet. Más gente no creo que aparezca, ¿no? En internet si nos quedamos los 48. En fármacos sí, pues toca ver, ¿no? Ya van 46 en fármacos. A los que faltan. A los 20 que faltan. Y aquí las presentaciones las voy a compartir a través de COE. Fármacos hipotensores tópicos. Entonces tenemos los parasimpaticolíticos, parasimpaticomiméticos, simpaticomiméticos y hidroxiapatita. En este caso, este tipo de medicamentos los podemos utilizar cuando hay glaucoma. ¿Sí? En el caso del glaucoma, los que más se utilizan son los inhibidores de la anhidrasa. Los corticosteroides, entonces, lo que hablábamos, disminuyen la infiltración celular, por eso son tan importantes cuando hay uveitis. Inhiben la actividad fibroblastica y condenadora de colágeno, igual, importantísimos ahí en la uveitis, pero retardan la regeneración epitelial y disminuyen la neovascularización. Entonces va a haber algunas queratitis que son pigmentarias, en las cuales se presentan neovascularizaciones, ahí nos pueden servir los corticoides, ¿sí? Y producen, estabilizan los lisosomas y de esa manera pues se disminuyen los riesgos de inflamación, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es muy frecuente, afortunadamente no es muy frecuente, pero si hacemos tratamientos prolongados con colidios que tengan corticoides, ¿listo? Pueden inhibir el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces pueden ocasionar, como les digo, no es muy frecuente porque las cantidades son muy pequeñas, ¿no? ¿Sí? Pero cuando sea en uso prolongado, ahí ya no importa la cantidad, sino que la hermana estamos recibiendo
corticoides, cortisol exógeno durante mucho tiempo y se puede presentar este tipo de problemas. Aplicación tópica, podemos, eso es bien chévere, ¿no? Es decir, si ustedes tienen un paciente que tiene alergia, ustedes tienen un diagnóstico bien hecho, pueden coger el corticoide y lo aplican por vía subconjuntival. Pueden utilizar corticoides de depósito en este caso, ¿sí? Una triamcinolona, entonces la pueden colocar ahí subconjuntival. Y eso dura 30 días, el efecto. ¿Cuál es el inconveniente? Tiene dos inconvenientes principales. Uno, el paciente se complica con bacterias. Si está aplicado subconjuntival, se no lo puede retirar. ¿Sí? Entonces, tienen que estar seguros que ahí no hay procesos bacterianos. Recuerden que los corticoides son inmunosupresores, retrasan la cicatrización, retrasan el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿los podemos colocar? Sí, pero con un buen diagnóstico. Y dos, que a veces se ve, yo lo apliqué una vez y sí los vi, a veces la absorción no es completa y se forman como unas plaquitas. Entonces, cuando uno abre el parto, ahí se ven las plaquitas, unas plaquitas blanquísimas que quedan ahí como residuos del corticoide. El inconveniente es que el paciente parpadee y las plaquitas estén en la parte interna del parto y cuando parpadee rayen la cornea. ¿Listo? ¿Sí? Entonces yo los coloco hacia la esclera. Cuando los colocaba, mentiras, cuando yo trabajaba. Mentiras, estoy trabajando. No vayan a pensar que no estoy haciendo nada, no, que no estoy trabajando. Pero cuando trabajaba con pacientes, los colocaba no hacia el lado del parto, la parte partoral, sino hacia el lado de la esclera para evitar el problema. Entonces, los podemos aplicar subconjuntivalmente, los podemos aplicar retrovulvar o por vía sistémica. Es decir, si el problema es muy grave, podemos dar prednisona, prednisolona por vía oral. Y el acetato penetra mejor el epitelio corneal intacto y el acetato de prednisolona al 1% y la dexametasona al 1%, hacer uno top. Lo que hablábamos de las inyecciones subconjuntivales, entonces esta es la circulación ciliar, hay una obstrucción directa a través de la córnea y nos sirven para el segmento anterior. Penetración a través de la esclerótica y ahí están los corticoides. ¿Qué medicamentos podemos utilizar para inyección subconjuntival? Ahí está la betametasona, la dexametasona, lo que les mencionaba, el acetato de metilprednisolona y la acetonina de triamcinolona y las dosificaciones sugeridas. Estas son dosis totales, ¿no? Recuerden que el ojo es muy pequeñito, entonces no lo vamos a pasar y a calcularle la dosis. Pato, préstame tu ojo, lo que es. No son dosis totales. Podemos utilizar también los antimicrobianos subconjuntivales. Si usted puede, en vez de estar utilizando polillos todos los días, usted lo puede colocar también a nivel subconjuntival, ¿no? Como tratamiento coadyuvante, ¿no? Ahí está la gentamicina, la penicilina, la cefalosporina, pero pueden ocasionar irritación episcleral. Esos vasos episclerales. Y los antiinflamatorios, entre las inflamaciones progresivas del segmento anterior, prednisona, dexametasona y contraindicadas y medicación sistémica. Aquí está el inconveniente, ¿no? ¿Sí? Cuando hacemos aplicaciones sistémicas de estos medicamentos, vamos a tener en cuenta la barrera hematocular. Entonces, de lo que nosotros aplicamos, ¿qué porcentaje va a atravesar la barrera hematocular y va a llegar al sitio donde queremos que actúe? Pues ahí están, estos son los peptidoglucanos del endotelio del iris, los vasos retinales, el endotelio pigmentario y el cuerpo ciliar. Y solo lo atraviesan fármacos lipofílicos y de bajo peso molecular. Entonces, cuando pongan un medicamento, debe ser preferiblemente lipofílico para que atraviese la barrera hematocular. Sistémica, los corticoides, desinflamación del segmento posterior, ¿sí? Prednisona, prednisolona, dexametasona, flumetasona y AINES, flumixin. Recuerden que los AINES tenemos un inconveniente, ¿no? Flumixin no ilumine, no es COX-2 selectivo. Entonces, ¿cuántas aplicaciones hacemos? Una. ¿Listo? Entonces sería para iniciar el tratamiento y ver cómo responde el paciente. Aspirina, ketoprofeno. Y los antimicrobianos sistémicos van a depender de esto. Si hacemos cultivos y antibiogramas y nos van a determinar cuál es el caso utilizar para ese paciente. Si llegamos aquí es porque es un caso complicado.
Es decir, porque el colirio y porque lo mandamos oralmente no funcionó. En el caso nos está complicando, pues hacemos esto. Betalactámicos, preferiblemente, y dependen de la sensibilidad. Esa parte es chévere, ¿no? Ustedes pueden coger gotas en lágrimas artificiales, ¿sí? Y le adicionan esta cantidad, 5 millones de unidades de penicilinas, a las lágrimas artificiales y forman un colirio que tiene penicilina y lo están aplicando. ¿Listo? Entonces, esa es una forma, ¿no?, de hacer los colirios. La ampicilina nos puede servir para estreptococos, algunos gram negativos, carbenicilamina, bueno, contra pseudomonas aeruginosa. La mayoría de los colidios que tenemos, la mayoría de los medicamentos, si se acuerdan por fármaco, no funcionan contra pseudomonas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la característica. Cefaliosporinas, pobre penetración corneal, cepas resistentes de estafilococo, ¿no? Las tetracitrinas no penetran bien la córnea, nos pueden servir para microplasmas, clamidias y infeccias, ¿no? Y el cloramfenicol penetra bien la córnea. Recuerden que el cloramfenicol, la presentación del quimicito institucional es lipofílica, ¿no? Primera elección para gram negativos es el pseudomonas. Ahí está la gentamicina, la mayoría de los colidios es la gentamicina. El problema es lo que mencionábamos, el retraso de la cicatrización, ¿sí? Le retrasan la cicatrización. La amicina, amplio espectro contra gram negativos y variable contra pseudomonas. Trovamicina, canamicina, solo para bacterias resistentes a gentamicina. La mayoría de esos colidios no los vamos a encontrar en veterinaria. Entonces nos vamos a la línea oftalmológica humana de medicamentos y ya encontramos este tipo de colidios. Y los antifúngicos sistémicos, aquí está la fotericina B, ketoconazol, itaconazol, rasomicosis, coccidioidomicosis, criptococosis y histoplasmosis, ¿no? Y el único antifungal oftálmico es la natamicina. Aquí está la presentación comercial. Esto es algo que recomiendan, pero resulta que pueden ser irritantes para la córnea y para la conjuntiva, que son las preparaciones comerciales, vaginales o dermatológicas. Pues hay muchas presentaciones que vienen para problemas micóticos a nivel, para las señoras, a nivel vaginal. Pues esos productos en teoría se pueden utilizar para uso oftálmico, pero son irritantes, ¿no? Sistémicos, entonces está la ciclovir. Ya vimos el aciclovir, no funciona para nada. Ahí está. Antiinflamatorios sistémicos, ahí está. Segmento posterior, y los medicamentos, entonces aquí viene algo bien interesante, que lo vamos a ver más adelante. Es, cuando tenemos aumento de la presión intraocular, tenemos dos probabilidades: que sea un glaucoma agudo o que sea un glaucoma crónico. Glaucoma agudo yo les mencioné, ¿no es cierto?, el fármaco que algunos, sobre todo los Cocker Spaniel, cuando se les aplica atropina, pueden desarrollar glaucoma. Es un glaucoma agudo. Entonces, si el paciente llega por un glaucoma agudo, ¿sí?, no me sirve un inhibidor de la ligrasa carbónica, porque se va a demorar mucho tiempo en funcionar. En ese caso me sirve el mannitol, que es un diurético osmótico, ¿sí? Entonces, si yo tengo un glaucoma agudo, el tratamiento se hace con base a mannitol. Lo que hace el mannitol, recuerden que el humor acuoso es un ultrafiltrado del plasma, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, él viene en la sangre, lo colocamos intravenoso, viene en la sangre y va a aumentar. Recuerden que los líquidos se desplazan, ¿no?, de menor a mayor, ¿no?, para tratar de equilibrar las presiones. Entonces, como eres hiperosmótico, entonces aumenta la osmolaridad del plasma y el humor acuoso empieza, dice, bueno, acá está más la osmolaridad, aquí está menos, vamos a pasar líquidos para acá para bajar la osmolaridad de acá y mantenerla equilibrada. El organismo siempre busca el equilibrio, ¿sí? Entonces, colocamos el mannitol y él empieza a sacar el humor acuoso que lleva nuevamente el plasma para tratar de equilibrar la osmolaridad. Ese es el mecanismo de absorción. Entonces se trata por eso se llaman un diurético osmótico. Entonces cuando llega al riñón, se elimina y arrastra el agua. Entonces eso es lo que está haciendo a nivel del ojo también. El humor acuoso tiene menos osmolaridad, el plasma se aumentó la osmolaridad y lo pasa, ese humor acuoso que está de mal, lo pasa al plasma. Y de esa manera baja la presión intraocular. No sirve para el crónico. Miren, el mannitol sirve para el agudo, pero no sirve para el crónico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar todos los días inyectándole mannitol a un paciente.
¿sí? Entonces no es un medicamento para largo plazo, es única y exclusivamente para el glaucoma agudo. Mientras que los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como mirábamos, entonces se inhibe la enzima y no se produce el humor acuoso, y si hay drenaje, ¿no es cierto? Si está abierto el ángulo ilidio corneal, se va a eliminar el humor acuoso, ¿sí? Se disminuye la producción, entonces baja la presión intraocular. Entonces, ¿queda claro? Mannitol y glicerina por ósmosis, glaucoma agudo, inhibidores de la anhidrasa carbónica, glaucoma crónico. Cada uno, y por qué no lo utilizamos el uno o el otro en las diferentes patologías. Y aquí vienen los diuréticos y los ciclopénicos. Parasimpaticolíticos, pues ya la conocemos, ¿no? ¿Cuál? La adrenalina. ¿Listo? Entonces la adrenalina nos puede servir. Bueno, a ver les explico. ¿Qué la podemos utilizar? Perdón, la atropina. La atropina. La podemos utilizar en casos de uveitis anterior. En uveitis anterior hay miosis y lo que nosotros vemos es una disminución de la pupila, pero esa disminución de la pupila se da por contracción de un músculo. ¿Listo? ¿Sí? Cuando un músculo está contraído, es como si tuviéramos un calambre. ¿Qué produce el calambre? Dolor. ¿Listo? Entonces, para disminuir el dolor que se produce por la contracción de ese músculo, ¿qué hacemos? Lo relajamos. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Colidios a base de. ¿Sí les queda claro? Entonces, en uveitis tenemos miosis. ¿Listo? Y la miosis hay que controlarla porque eso le está ocasionando altísimo dolor al paciente. Si fuera una persona, la persona dice que me duele la cabeza. Tengo un dolor de cabeza que no me lo aguanto. Usted se expresa, el animal no se expresa. El animal, la expresión de él que es o se deprime o se pone agresivo. Le van a tocar la cabeza y se muere. Y era un animal que nunca murió. Es porque tiene dolor. Entonces hay que controlarlo. Y el otro que utilizamos, que ya lo miramos, que es la tropicamida, que lo utilizamos para el examen de fondo de ojo. ¿Por qué razón? Hace lo mismo que la atropina, ¿no es cierto? Produce la dilatación de la pupila, la dilatación del índice. Pero el efecto es más corto. ¿Sí? Entonces, al ser el efecto más corto, entonces pasa más rápido y el animal vuelve a tener su visión normal. Recuerden que la pupila tiene una función, ¿no? Que es regular la cantidad de luz que ingresa dentro del ojo. Por eso cuando a una persona le hacen un examen de fondo de ojo, le piden que vaya acompañada. ¿Por qué? Porque le colocan las gotas y la persona va a salir del consultorio y no ve nada. Entonces, pues depende. Depende de qué tanto quiere o no la otra persona. Si no ve nada, no la pasa a la mitad de la calle que la toque tiene. Pero no, como se supone que va con alguien que sí le sirve, porque lo puede ir aquí. Mira, abuelita, todavía no tiene heredad. Entonces, es por eso, ¿no? Si fuera atropina, lo que se utiliza dura más o menos 24 horas. Pero la persona tendría incomodidad 24 horas para la acción. Si es tropicamida, dura más o menos media hora. Entonces, en media hora la persona ya está bien. Lo mismo pasa con el perro tropical. ¿Listo? Fondo de ojo, tropicamida. Si es una patología, utilizamos colidios a base de. Se llama isoptoatropina, la marca. Isoptoatropina. Y lo otro era que mirábamos que cuando hay uveitis, disminuye la presión intraocular. ¿Sí? Entonces, al disminuirse la presión intraocular, la córnea se va para atrás porque ya no hay líquidos, ¿sí? Y el iris se va hacia adelante porque no hay fibrosistema. Entonces, ¿qué pasa? Se une el iris al endotelio corneal. Y eso se llama sinequia anterior. ¿Listo? Y si no, el iris se va hacia atrás y se une a la cápsula del cristalino. Y se llama sinequia posterior. ¿Listo? Y para romper esas sinequias, ¿qué hacemos? Dilatamos la pupila, porque es el iris, ¿no? Recuerden que la pupila es el huequito que queda del iris, ¿no? Entonces, si lo dilatamos, ¿qué pasa? Se desprende. Si es anterior, se desprende de la córnea, si es posterior, se desprende del cristalino para dilatarse. ¿Listo? Y se evita las sinequias. Entonces, el uso es para controlar el dolor y para disminuir el riesgo de sinequias, y si las tiene, romper las sinequias. ¿Cómo se diagnostica la uveitis? Es una disminución de la presión intraocular.
la utiliza, y fuera de eso usted ve la deformación, ¿no? La deformación de la córnea, y fuera de eso usted puede ver la flama acuosa. Entonces hay unos signos que nos van a indicar lo que es una uveitis. Y si es muy grave la inflamación, uno no ve nada porque se inflama el endotelio corneal, entonces uno se altera la transparencia de la córnea. ¿Se han visto? El ojo azul, ¿sí? Que se llama como ojo azul, es eso, una alteración de la transparencia de la córnea y generalmente se asociada con una uveitis. Y los simpático-miméticos, que son de acción directa, ¿no? Ahí está la adrenalina, ¿listo? Que nos sirve, la adrenalina y sus amiguitos, ¿no? La feniletrina, todo eso. Que nos sirve cuando necesitamos aplicarla en un ojo que tiene glaucoma. ¿Por qué? Porque no podemos aplicarle, eso es otra cosa, ¿no? Atropina a un ojo con glaucoma no le podemos colocar porque se aumenta más la presión intraocular. ¿Listo? Pero sí podemos colocar la adrenalina que no aumenta la presión intraocular. Como colirio, ¿no? Como colirio. Bueno. Tropicamida, que ya mencionamos, atropina, homatropina, ciclopentolato, escopolamina, feniletrina, ¿no? Pues ahí están las dosis y la duración, el tiempo de duración en horas. Ahí está la isoptotropina, los diferentes nombres, ¿no? Diría así que la tropicamida. Y ahora vamos a la parte de los anestésicos locales. ¿Listo? Los anestésicos locales ya vimos que son necesarios dentro del examen normal oftalmológico. Entonces los vamos a tener que utilizar. Pero hay unos que son mejores que otros. ¿Sí? En general retrasan la cicatrización corneal, pero como es una sola aplicación para poder manipular el ojo, no le damos mucha importancia. Está la proparacaína, la tetracaína y la oxibuturacaína. Entonces ahí está, oxibuturacaína, alcaíne, que es la protocaína y la tetracaína, ¿no? Ese es el que recomienda la doctora Acevedo, que es el mejor. Y tenemos los fármacos lacrimomiméticos y lágrimas artificiales. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar este tipo de productos? En primer lugar, cuando tenemos queratoconjuntivitis zika que esté asociada a deficiencias del componente acuoso. Ya vimos que se pueden alterar los tres componentes, ¿no? Entonces, el 90% de los casos es componente acuoso. Y que exista todavía tejido glandular. ¿Listo? ¿Sí? Un lacrimomimético lo que hace es que estimula la producción lagrimal. Y si no hay tejido glandular, no tiene nada que estimular. ¿Listo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, la función de ellos es estimular la producción lagrimal en una glándula. Si no hay glándula, fallas. Entonces, ¿qué sucede? Ejemplo. Moquillo. Perros que sufren moquillo y se salvan de la enfermedad. ¿Sí? Se puede presentar una alteración a nivel de las glándulas lagrimales, antígeno, anticuerpo, y se empieza a destruir la glándula lagrimal, secundario al moquillo. Cuando se disminuye, entonces empezamos a tener signos que se presentan a nivel del ojo, porque la toconjuntivitis zika. Pero nos queda todavía una parte de glándula. Entonces vamos a colocarle ciclosporina, que es el mejor medicamento que hay. Eso fue una bendición cuando salió la ciclosporina oftálmica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estimula la producción lagrimal y es inmunosupresor. Entonces la mayoría de las certoconjuntivitis tienen un componente óptimo. Está destruyendo la glándula. Se le coloca la ciclosporina, pues como es inmunosupresor, no es que evite, ¿no? Pero disminuye altísimo el daño a nivel de la glándula. El punto de glándula que tiene la glándula mucho más tiempo produciendo la. Le toca estarle aplicando todo el tiempo la ciclosporina. Entonces, ese es, ¿no? Queratoconjuntivitis zika inmunitaria, queratitis superficial crónica en perros. Eso fue lo primero que se utilizó. Y esto lo hablamos en farmacología, que fue la pilocarpina. La pilocarpina se administra por vía
oral. ¿Sí? Es un parasimpático mimético. ¿Listo? Y estimula las secreciones glandulares. Entonces estimula la secreción de la glándula lagrimal. Pero no solamente estimula esa parte, hay que darle un proceso de adaptación a los perros. Pueden ocasionar vómito, pueden ocasionar diarrea, se acuerdan de los purgantes rápidos, ¿no? Entonces aumentan el peristaltismo, como si necesita por vía oral, va a aumentar el peristaltismo, se presenta diarrea, se puede presentar vómito y se puede presentar aumento de otro tipo de glándulas y secreciones de otras glándulas. ¿Listo? Entonces no solamente actúan sobre la del ojo, sino que van a actuar en general en todo el cuerpo. Por eso, ¿sí? Por eso, la ciclosporina lo desplazó. Esto se daba con la comida y para eso era amargo, ¿no? Entonces se le echaba a la comida las gotas de clocalpina y el perro dejaba de comer porque le sabía rara la comida. ¿Listo? O el gato dejaba de comer. Entonces, la ciclosporina es el medicamento que se utiliza hoy en día. Entonces, está la pilocarpina, está, ¿sí? Hay otros, después de la ciclosporina salieron el tacrolimus, el sirolimus, ¿listo? Que también son inmunosupresores y que se ha demostrado que pueden servir, ¿no? Para este tipo de efecto. ¿Listo? Entonces son lacrimomiméricos también. Sustitutos lagrimales, lo que hablábamos ahora. Entonces pueden haber de diferentes tipos. Ejemplos, si ustedes tienen un edema corneal, ¿sí? Pues el paciente tiene un edema corneal, yo puedo utilizar una solución salina hipertónica. Entonces la coloco y saca los líquidos, lo mismo ahora, no por osmosis. Entonces saca los líquidos para tratar de disminuir la osmolaridad de la solución salina y ayuda a desinflamar la córnea. O pueden ser isotónicas, yo necesito simplemente lubricar el ojo, ¿sí? O pueden ser hipotónicas. Pueden ser a base de hidroximetilcelulosa, que son las lágrimas artificiales, las comerciales que nosotros normalmente conocemos, o ácido polivinílico, ¿no? ¿Sí? Y la función de ellas es evitar la deshidratación corneal. En los procedimientos quirúrgicos, en los cuales utilizamos ketamina, por ejemplo, podemos utilizar estas lágrimas artificiales. Entonces, estamos colocando al paciente para que haya lubricación. Pueden ser un coadyuvante cuando tienen queratoconjuntivitis zika. ¿El problema cuál es? La frecuencia de aplicación. Hay que aplicarlo cada 3 o 4 horas. Entonces no hay un propietario que se adhiera a ese tipo de tratamiento. No vamos a conseguir un propietario que cada 4 horas esté en la casa, salga del trabajo y cree que me eche una gotita al ojo del perro, ¿no? Entonces eso no es bien difícil. Por eso utilizamos los lacrimomiméricos. Una vez al día y listo. Está el ácido hialurónico y lo que se busca es estabilización de la película. Listo, seguimos. No. Que son 3 horas. No llevamos ni 2. Y ya, no me da el cerebro. Ya se me asoció el cerebro. Después me los encuentro como profesionales. Con usted no vimos nervioso, ¿no? Me tocó pagar un diplomado. Qué mal servicio. Y es por eso, porque ustedes se quieren ir ahorita. Entonces, no. Hasta que se desmaye uno de ustedes o me desmaye yo. Desmayese. Me desmaye yo. Me comen de los quesitos y me dejan aquí arrinconado, ¿no? ¿No está tomando ella? Ahorita le tomamos la fruta. Problemas de... problemas de próstata, no. Te boté la pizarra y no sé dónde está. No, porque yo digo que ustedes se han ido. Sí, 5 minutos. No. Del puesto. Y nada más se pone tapabocas para que no lo escuchemos roncar. ¿Lo permito? Sí.
próxima semana estaremos enfermitos. Sí. ¿Qué dice la cabeza? Puede sentarse con ¿Qué dice Saura? Sí, yo vi que se cayó. Ah, velo aquí. Se cayó el mío. Qué curioso, qué curiosísimo. ¿Vas a hacer un ¿Es que dijo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Tienes una... Ah, una pestañina rosada. Qué chévere. Ya. 5 minutos. Bien. Entregaste 5 minutos. La señora de la caseta es abuelita. La señora es abuelita en servicio del café. Es que la señora de la caseta es abuelita, entonces se hay 3 casetas.